Día 9. ¿Qué hace sonreír a Dios? Que el Señor te sonría. Números capítulo 6, versículo 25. Sonríe sobre mí como tu siervo. Enséñame tu camino para vivir. Salmo capítulo 119, versículo 135. Hacer sonreír a Dios debe ser la meta de nuestra vida. Hacer sonreír a Dios debe ser la meta de nuestra vida, ya que agradar a Dios es el principal propósito de nuestra vida. La tarea más importante que tenemos es descubrir cómo hacerlo con exactitud. La Biblia indica que descubramos lo que agrada al Señor para hacerlo. Es una dicha que la Biblia nos presente un ejemplo claro de una vida que agradó a Dios. El hombre se llamaba Noé. En su época, el mundo en su totalidad se hallaba en bancarrota moral. Todos vivían procurando su propio placer en lugar de complacer a Dios. Dios no encontró a nadie en la tierra interesado en agradarlo. Estaba afligido y hasta le pesó haber hecho al ser humano. Estaba tan disgustado con la raza humana que consideró borrarla de la tierra. Sin embargo, hubo un hombre que lo hizo sonreír. La Biblia dice que Noé era del agrado del Señor. Dijo Dios: este individuo me agrada, me hace sonreír. Voy a comenzar de nuevo con su familia. Tú y yo hoy estamos vivos porque Noé contó con el favor de Dios. Del estudio de su vida, aprendemos los 5 actos de adoración que hacen sonreír a Dios. Primero, Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo. Noé amó a Dios más que a nada en el mundo, incluso cuando nadie más lo amaba. La Escritura afirma que, durante toda su vida, Noé cumplió fielmente la voluntad de Dios y disfrutó una estrecha relación con Él. Lo que Dios más desea contigo es tener una relación de amor. La verdad más asombrosa del universo es que nuestro Creador quiere estar en comunión con nosotros. Dios nos creó para amarnos y anhela que nosotros también lo amemos. Él dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿Sientes palpitar la pasión de Dios en este versículo? Él te ama de todo corazón y desea en reciprocidad que tú también lo ames. Como el anhelo de Dios es que lo conozcamos y que pasemos tiempo con Él, aprender a amarlo y ser amado por Él debería ser el mayor objetivo de nuestra vida. No hay ninguna otra cosa que tenga tanta importancia. Jesús lo llamó el mandamiento más importante. Dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Segundo, Dios sonríe cuando confiamos en Él completamente. Lo segundo que hizo Noé, que agradó a Dios, fue confiar en Él incluso cuando parecía sin sentido. La Biblia dice que, por la fe, Noé construyó un barco en plena tierra. Fue advertido sobre cosas que aún no se veían y actuó basado en ello. Como resultado, Noé llegó a tener una amistad íntima con Dios. Imaginémonos la escena. Un día Dios se acerca a Noé y le dice: los seres humanos me han decepcionado. En todo el mundo no hay nadie que piense en mí salvo tú. Noé, cuando te miro me haces reír. Estoy satisfecho con tu vida. Voy a inundar el mundo y comenzar de nuevo con tu familia. Quiero que construyas un barco gigante para que tú y los animales se salven. Había 3 problemas que podrían haber hecho dudar a Noé. En primer lugar, él no conocía la lluvia, porque antes del diluvio, Dios irrigaba la tierra del suelo hacia arriba. La gente nunca había visto un arco iris. En segundo lugar, Noé vivía a mucha distancia del océano más cercano. Aunque pudiera aprender a construir un barco, ¿cómo haría para trasladarlo al mar? En tercer lugar, reunir a los animales y cuidar de ellos era un problema. Pero Noé no se quejó ni se excusó.
tenía plena confianza en Dios, a quien hacía sonreír. Confiar plenamente en Dios significa tener fe en que Él sabe qué es mejor para ti. Esperas que cumpla sus promesas, te ayude con los problemas y haga hasta lo imposible cuando fuere necesario. La Biblia dice que Dios se complace en los que le honran y en los que confían en su constante amor. A Noé le llevó 120 años construir el arca. Supongo que hubo días en que se sintió descorazonado. Después de años y años, sin ninguna señal de lluvia, lo tildaban con crueldad como el loco que piensa en que Dios le habla. Me imagino que los hijos de Noé deben haber sentido vergüenza del enorme barco que su padre estaba construyendo en el jardín de la casa. Sin embargo, él no dejó de confiar en Dios. ¿En qué aspecto de tu vida necesitas confiar más en Dios? La confianza es un acto de adoración. Así como los padres se alegran cuando sus hijos confían en su amor y sabiduría, nuestra fe contenta a Dios. La Biblia afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Tercero, Dios sonríe cuando lo obedecemos de todo corazón. Salvar a la fauna de un diluvio mundial requería poner atención a la logística y los detalles. Había que hacer todo exactamente de acuerdo con las instrucciones de Dios. Él no dijo, «Constrúyete cualquier bote que quieras, Noé». No, Él le dio instrucciones detalladas acerca del tamaño, la forma y los materiales que debía usar, así como con respecto al número de animales que debía traer a bordo. La Biblia nos relata la respuesta de Noé, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Otra versión dice que hizo exactamente como Dios le mandó. Observa que Noé obedeció absolutamente todo. No desobedeció ninguna instrucción, y con toda exactitud, en tiempo y forma de acuerdo con lo que Dios le mandó. Eso es hacer algo de todo corazón. ¿Cómo no iba a sonreír Dios viendo a Noé? Si Dios te pidiera que construyeras un barco enorme, ¿tendrías preguntas, objeciones y reparos? Noé no los tuvo. Obedeció a Dios de todo corazón, lo que implica hacer cualquier cosa que Dios nos pida sin reservas ni titubeos. Nada de andar con dilaciones y decir, voy a orar por esto. Debemos hacerlo sin demora. Cualquier padre sabe que la obediencia con retraso es en realidad desobediencia. Dios no nos debe ninguna aclaración ni explicación de los motivos cuando nos pide que hagamos algo. Para entender, podemos esperar, pero para obedecer, no. La obediencia instantánea nos enseñará más acerca de Dios que una vida completa de estudios bíblicos. En realidad, nunca entenderás algunos mandamientos si no los obedeces primero. Obedecer abre la puerta del entendimiento. A veces intentamos ofrecerle a Dios una obediencia parcial. Queremos elegir y seleccionar qué mandamientos obedecer. Hacemos una lista de los mandamientos que nos gustan y los obedecemos, pero no tomamos en cuenta los que nos parecen irrazonables, difíciles, costosos o mal vistos. Asistiré a la iglesia, pero no diezmaré. Leeré la Biblia, pero no perdonaré a los que me lastimen. La obediencia a medias es desobediencia. Cuando obedecemos de todo corazón, lo hacemos con gozo, con entusiasmo. La Biblia nos exhorta, obedécelo alegremente. La actitud del salmista fue decir, dime solamente qué debo hacer y lo haré, Señor. Mientras viva, obedeceré de todo corazón. Santiago les habló a los cristianos diciéndoles que agradamos a Dios por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. La palabra de Dios nos dice claramente que no podemos ganarnos la salvación. La salvación es por gracia, no por ningún esfuerzo de nuestra parte. Pero como hijos de Dios, podemos agradar a nuestro Padre Celestial mediante la obediencia. Cualquier acto de obediencia es también un acto de adoración. ¿Por qué a Dios le agrada tanto la obediencia? Porque es la demostración de que realmente lo amamos. Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Cuarto, Dios sonríe cuando lo alabamos y le manifestamos una gratitud continua. Pocas cosas nos hacen sentir tan bien como recibir la alabanza y el aprecio de alguien.
A Dios también le encanta. Sonríe cuando le expresamos nuestra adoración y gratitud a Él. La vida de Noé complació a Dios porque vivió con un corazón lleno de alabanza y de acción de gracias. Lo primero que hizo Noé después de sobrevivir al diluvio fue expresar su agradecimiento a Dios. Le ofreció un sacrificio. La Biblia afirma: luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció holocaustos. Gracias al sacrificio de Jesús, hoy no ofrecemos sacrificios de animales, como lo hiciera Noé. En cambio, se nos manda a ofrecer a Dios sacrificio de alabanza y sacrificio de gratitud. Alabamos a Dios por lo que Él es y le agradecemos por lo que ha hecho. David dijo: con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. Esa ofrenda agradará más al Señor. Algo asombroso sucede cuando ofrecemos a Dios nuestra alabanza y gratitud. Cuando lo alegramos, nuestro propio corazón se llena de gozo. A mi madre le gustaba cocinar para mí. Incluso después de haberme casado, cuando íbamos de visita a casa de mis padres, me preparaba una mesa con increíbles platos caseros. Una de las cosas que más le gustaba en la vida era vernos comer y disfrutar lo que nos preparaba. Cuanto más disfrutábamos la comida, más contenta se sentía. Pero nosotros también disfrutábamos al hacerla sentir bien. El resultado era recíproco. Mientras comía sus platos, me deshacía en alabanza y elogios a mi madre. No solo quería disfrutar la comida, sino agradarla también. Todo el mundo se sentía feliz. La adoración también opera recíprocamente. Puesto que disfrutamos lo que Dios ha hecho por nosotros, le expresamos nuestro gozo, y Él también se regocija, lo que a su vez aumenta nuestra alegría. El libro de los Salmos dice que los justos se alegran y se regocijan ante su presencia, están felices y gritan de júbilo. Quinto, Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades. Después del diluvio, Dios le dio a Noé estas simples instrucciones: tengan muchos hijos y llenen la tierra. Pueden comer todos los animales y verduras que quieran, yo se los doy. Dios dijo: continúen con sus vidas. Y a nosotros nos dice: ya es hora de que sigan con su vida. Hagan las cosas para las que concebían los seres humanos. Tengan relaciones sexuales con su pareja. Tengan bebés. Críen una familia. Siembren una cosecha y coman. Compórtense como humanos. Para eso los creé. Es posible que sientas que el único momento en que agradas a Dios es cuando desarrollas una actividad espiritual, como leer la Biblia, asistir a la iglesia, orar o testificar. Puedes pensar que a Dios no le interesan otros aspectos de tu vida. En realidad, Dios disfruta observando cada detalle de tu vida, ya sea que te encuentres trabajando, jugando, descansando o comiendo. No pierde de vista ninguno de tus movimientos. La Biblia nos dice que el Señor dirige los pasos del hombre devoto, que Él se complace con todos los detalles de su vida. Cualquier actividad humana, excepto pecar, puede realizarse para agradar a Dios si la hacemos con una actitud de alabanza. Podemos lavar platos, reparar motores, vender productos, diseñar programas de computación, sembrar la tierra o criar una familia para la gloria de Dios. Como un padre orgulloso de sus hijos, Dios disfruta de manera especial viéndonos usar los talentos y habilidades que nos dio. Nos ha dado intencionalmente para su regocijo diferentes dones a cada uno. A algunas personas las ha creado para destacarse en lo atlético, a otras para ser más analíticas. Podemos tener capacidad para la mecánica, las matemáticas o la música, o para cualquiera de tantas otras habilidades. Al llevar a cabo estas actividades, podemos hacer que se dibuje una sonrisa en el rostro de Dios. La Escritura declara que Él ha formado a cada persona y ahora observa todo lo que hacemos. No podemos glorificar ni agradar a Dios cuando escondemos nuestras aptitudes o intentamos ser distintos de lo que somos. Solo puedes agradar a Dios si eres tú mismo. Cada vez que rechazas una parte de tu persona, desprecia la sabiduría y soberanía de Dios al crearte. Dios dice que no tenemos derecho a discutir con nuestro Creador. ¿Discute la vasija con su hacedor? ¿Disputa la arcilla con quien le da forma?
En la película Carros de Fuego, el corredor olímpico Eric Liddell dice: «Creo que Dios me creó con un propósito, pero también me hizo veloz, y cuando corro, siento el placer de Dios». Más adelante agrega: «Si dejara de correr, lo estaría despreciando». Las aptitudes no espirituales no existen. Solo existe el uso indebido de ellas. Comienza a usar las tuyas para complacer a Dios. A Él también lo complace verte disfrutar su creación. Te dio los ojos para que disfrutaras la belleza, los oídos para los sonidos y la música, el olfato y las papilas gustativas para los aromas y los sabores, y los nervios internos para el tacto. Cada circunstancia que disfrutemos se convertirá en un acto de adoración si le damos gracias a Dios por ella. En realidad, la Biblia dice que Dios nos provee de toda en abundancia para que lo disfrutemos. Dios incluso disfruta mirándote dormir. Todavía recuerdo la profunda satisfacción que me producía ver a mis hijos mientras dormían cuando eran pequeños. A veces llegamos a tener un día cargado de problemas con sus desobediencias, pero cuando dormían se veían satisfechos, seguros y tranquilos, mientras yo pensaba cuánto los amaba. Mis hijos no tenían que hacer nada para que yo los disfrutara. Los amaba tanto que me alegraba solo con mirarlos respirar. Mientras sus pequeños pechos subían y bajaban, sonreía. Y hasta alguna vez los ojos se me llenaron de lágrimas por el gozo que sentía. Mientras duermes, Dios te contempla con amor, porque tú fuiste idea suya. Nos ama a cada uno como si fuésemos la única persona en la tierra. Los padres no pretenden que sus hijos sean perfectos ni maduros para disfrutarlos. Los disfrutan durante todas las etapas del desarrollo. De la misma manera, Dios no espera que lleguemos a la madurez para comenzar a amarnos. Nos ama y disfruta en todas las etapas de nuestro desarrollo espiritual. Mientras crecías, tus maestros o padres pudieron haber sido desagradables. No supongas que Dios siente lo mismo por ti. Él sabe que eres incapaz de ser perfecto y sin pecado. La Biblia dice: «Bien sabe nuestro Dios cómo somos, bien sabe que somos polvo». Dios se fija en la actitud de tu corazón. ¿Cuál es tu deseo más íntimo? ¿Agradar a Dios? Pablo estaba empeñado en agradarle, ya fuera en su hogar, aquí o allá. Cuando vivimos a la luz de la eternidad, nuestro enfoque cambia. En lugar de plantearnos cuánto placer me proporciona la vida, llegamos a pensar cuánto placer le proporciono a Dios con mi vida. Dios está buscando personas como Noé para el siglo XXI. Personas dispuestas a vivir para agradarlo. Su palabra afirma: Dios desde el cielo mira a hombres y mujeres. Busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. ¿Agradar a Dios será la meta de tu vida? No hay nada que Dios no haga por quien se empeñe en alcanzar este objetivo. Pensando en mi propósito, día 9. Punto de reflexión. Dios sonríe cuando confío en Él. Versículo para recordar. El Señor se complace en los que lo adoran y confían en su amor. Salmo 147, versículo 11. Pregunta para considerar. Puesto que Dios sabe qué es lo mejor para mí, ¿en qué áreas de mi vida es que más necesito confiar en Él? Día 9. ¿Qué hace sonreír a Dios? Que el Señor te sonría. Números capítulo 6, versículo 25. Sonríe sobre mí como tu siervo. Enséñame tu camino para vivir. Salmo capítulo 119, versículo 135. Hacer sonreír a Dios debe ser la meta de nuestra vida. Hacer sonreír a Dios
debe ser la meta de nuestra vida. Ya que agradar a Dios es el principal propósito de nuestra vida, la tarea más importante que tenemos es descubrir cómo hacerlo con exactitud. La Biblia indica que descubramos lo que agrada al Señor para hacerlo. Es una dicha que la Biblia nos presente un ejemplo claro de una vida que agradó a Dios. El hombre se llamaba Noé. En su época, el mundo en su totalidad se hallaba en bancarrota moral. Todos vivían procurando su propio placer en lugar de complacer a Dios. Dios no encontró a nadie en la tierra interesado en agradarlo. Estaba afligido y hasta le pesó haber hecho al ser humano. Estaba tan disgustado con la raza humana que consideró borrarla de la tierra. Sin embargo, hubo un hombre que lo hizo sonreír. La Biblia dice que Noé era del agrado del Señor. Dijo Dios: este individuo me agrada, me hace sonreír. Voy a comenzar de nuevo con su familia. Tú y yo hoy estamos vivos porque Noé contó con el favor de Dios. Del estudio de su vida, aprendemos los 5 actos de adoración que hacen sonreír a Dios. Primero, Dios sonríe cuando lo amamos por encima de todo. Noé amó a Dios más que a nada en el mundo, incluso cuando nadie más lo amaba. La Escritura afirma que, durante toda su vida, Noé cumplió fielmente la voluntad de Dios y disfrutó una estrecha relación con Él. Lo que Dios más desea contigo es tener una relación de amor. La verdad más asombrosa del universo es que nuestro Creador quiere estar en comunión con nosotros. Dios nos creó para amarnos y anhela que nosotros también lo amemos. Él dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio, y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿Sientes palpitar la pasión de Dios en este versículo? Él te ama de todo corazón y desea en reciprocidad que tú también lo ames. Como el anhelo de Dios es que lo conozcamos y que pasemos tiempo con Él, aprender a amarlo y ser amado por Él debería ser el mayor objetivo de nuestra vida. No hay ninguna otra cosa que tenga tanta importancia. Jesús lo llamó el mandamiento más importante. Dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Segundo, Dios sonríe cuando confiamos en Él completamente. Lo segundo que hizo Noé, que agradó a Dios, fue confiar en Él incluso cuando parecía sin sentido. La Biblia dice que, por la fe, Noé construyó un barco en plena tierra. Fue advertido sobre cosas que aún no se veían y actuó basado en ello. Como resultado, Noé llegó a tener una amistad íntima con Dios. Imaginémonos la escena. Un día Dios se acerca a Noé y le dice: los seres humanos me han decepcionado. En todo el mundo no hay nadie que piense en mí salvo tú. Noé, cuando te miro, me haces reír. Estoy satisfecho con tu vida. Voy a inundar el mundo y comenzar de nuevo con tu familia. Quiero que construyas un barco gigante para que tú y los animales se salven. Había 3 problemas que podrían haber hecho dudar a Noé. En primer lugar, él no conocía la lluvia, porque antes del diluvio, Dios irrigaba la tierra del suelo hacia arriba. La gente nunca había visto un arco iris. En segundo lugar, Noé vivía a mucha distancia del océano más cercano. Aunque pudiera aprender a construir un barco, ¿cómo haría para trasladarlo al mar? En tercer lugar, reunir a los animales y cuidar de ellos era un problema. Pero Noé no se quejó ni se excusó. Tenía plena confianza en Dios, a quien hacía sonreír. Confiar plenamente en Dios significa tener fe en que Él sabe qué es mejor para ti. Esperas que cumpla sus promesas, te ayude con los problemas y haga hasta lo imposible cuando fuere necesario. La Biblia dice que Dios se complace en los que le honran y en los que confían en su constante amor. A Noé le llevó 120 años construir el arca. Supongo que hubo días en que se sintió descorazonado. Después de años y años, sin ninguna señal de lluvia,
lo tildaban con crueldad como el loco que piensa en que Dios le habla. Me imagino que los hijos de Noé deben haber sentido vergüenza del enorme barco que su padre estaba construyendo en el jardín de la casa. Sin embargo, él no dejó de confiar en Dios. ¿En qué aspecto de tu vida necesitas confiar más en Dios? La confianza es un acto de adoración. Así como los padres se alegran cuando sus hijos confían en su amor y sabiduría, nuestra fe contenta a Dios. La Biblia afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Tercero, Dios sonríe cuando lo obedecemos de todo corazón. Salvar a la fauna de un diluvio mundial requería poner atención a la logística y los detalles. Había que hacer todo exactamente de acuerdo con las instrucciones de Dios. Él no dijo, «Constrúyete cualquier bote que quieras, Noé». No, Él le dio instrucciones detalladas acerca del tamaño, la forma y los materiales que debía usar, así como con respecto al número de animales que debía traer a bordo. La Biblia nos relata la respuesta de Noé, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Otra versión dice que hizo exactamente como Dios le mandó. Observa que Noé obedeció absolutamente todo. No desobedeció ninguna instrucción, y con toda exactitud, en tiempo y forma de acuerdo con lo que Dios le mandó. Eso es hacer algo de todo corazón. ¿Cómo no iba a sonreír Dios viendo a Noé? Si Dios te pidiera que construyeras un barco enorme, ¿tendrías preguntas, objeciones y reparos? Noé no los tuvo. Obedeció a Dios de todo corazón, lo que implica hacer cualquier cosa que Dios nos pida sin reservas ni titubeos. Nada de andar con dilaciones y decir, voy a orar por esto. Debemos hacerlo sin demora. Cualquier padre sabe que la obediencia con retraso es en realidad desobediencia. Dios no nos debe ninguna aclaración ni explicación de los motivos cuando nos pide que hagamos algo. Para entender, podemos esperar, pero para obedecer, no. La obediencia instantánea nos enseñará más acerca de Dios que una vida completa de estudios bíblicos. En realidad, nunca entenderás algunos mandamientos si no los obedeces primero. Obedecer abre la puerta del entendimiento. A veces intentamos ofrecerle a Dios una obediencia parcial. Queremos elegir y seleccionar qué mandamientos obedecer. Hacemos una lista de los mandamientos que nos gustan y los obedecemos, pero no tomamos en cuenta los que nos parecen irrazonables, difíciles, costosos o mal vistos. Asistiré a la iglesia, pero no diezmaré. Leeré la Biblia, pero no perdonaré a los que me lastimen. La obediencia a medias es desobediencia. Cuando obedecemos de todo corazón, lo hacemos con gozo, con entusiasmo. La Biblia nos exhorta, obedécelo alegremente. La actitud del salmista fue decir, dime solamente qué debo hacer y lo haré, Señor. Mientras viva, obedeceré de todo corazón. Santiago les habló a los cristianos diciéndoles que agradamos a Dios por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. La palabra de Dios nos dice claramente que no podemos ganarnos la salvación. La salvación es por gracia, no por ningún esfuerzo de nuestra parte. Pero como hijos de Dios, podemos agradar a nuestro Padre Celestial mediante la obediencia. Cualquier acto de obediencia es también un acto de adoración. ¿Por qué a Dios le agrada tanto la obediencia? Porque es la demostración de que realmente lo amamos. Jesús dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Cuarto, Dios sonríe cuando lo alabamos y le manifestamos una gratitud continua. Pocas cosas nos hacen sentir tan bien como recibir la alabanza y el aprecio de alguien. A Dios también le encanta. Sonríe cuando le expresamos nuestra adoración y gratitud a Él. La vida de Noé complació a Dios porque vivió con un corazón lleno de alabanza y de acción de gracias. Lo primero que hizo Noé después de sobrevivir al diluvio fue expresar su agradecimiento a Dios. Le ofreció un sacrificio. La Biblia afirma, luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció holocaustos. Gracias al sacrificio de Jesús, hoy no ofrecemos sacrificios de animales, como lo hiciera Noé.
En cambio, se nos manda a ofrecer a Dios sacrificio de alabanza y sacrificio de gratitud. Alabamos a Dios por lo que Él es y le agradecemos por lo que ha hecho. David dijo: con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. Esa ofrenda agradará más al Señor. Algo asombroso sucede cuando ofrecemos a Dios nuestra alabanza y gratitud. Cuando lo alegramos, nuestro propio corazón se llena de gozo. A mi madre le gustaba cocinar para mí. Incluso después de haberme casado, cuando íbamos de visita a casa de mis padres, me preparaba una mesa con increíbles platos caseros. Una de las cosas que más le gustaba en la vida era vernos comer y disfrutar lo que nos preparaba. Cuanto más disfrutábamos la comida, más contenta se sentía. Pero nosotros también disfrutábamos al hacerla sentir bien. El resultado era recíproco. Mientras comía sus platos, me deshacía en alabanza y elogios a mi madre. No solo quería disfrutar la comida, sino agradarla también. Todo el mundo se sentía feliz. La adoración también opera recíprocamente. Puesto que disfrutamos lo que Dios ha hecho por nosotros, le expresamos nuestro gozo, y Él también se regocija, lo que a su vez aumenta nuestra alegría. El libro de los Salmos dice que los justos se alegran y se regocijan ante su presencia, están felices y gritan de júbilo. Quinto, Dios sonríe cuando usamos nuestras habilidades. Después del diluvio, Dios le dio a Noé estas simples instrucciones: tengan muchos hijos y llenen la tierra. Pueden comer todos los animales y verduras que quieran, yo se los doy. Dios dijo: continúen con sus vidas. Y a nosotros nos dice: ya es hora de que sigan con su vida. Hagan las cosas para las que concebían los seres humanos. Tengan relaciones sexuales con su pareja. Tengan bebés. Críen una familia. Siembren una cosecha y coman. Compórtense como humanos. Para eso los creé. Es posible que sientas que el único momento en que agradas a Dios es cuando desarrollas una actividad espiritual, como leer la Biblia, asistir a la iglesia, orar o testificar. Puedes pensar que a Dios no le interesan otros aspectos de tu vida. En realidad, Dios disfruta observando cada detalle de tu vida, ya sea que te encuentres trabajando, jugando, descansando o comiendo. No pierde de vista ninguno de tus movimientos. La Biblia nos dice que el Señor dirige los pasos del hombre devoto, que Él se complace con todos los detalles de su vida. Cualquier actividad humana, excepto pecar, puede realizarse para agradar a Dios si la hacemos con una actitud de alabanza. Podemos lavar platos, reparar motores, vender productos, diseñar programas de computación, sembrar la tierra o criar una familia para la gloria de Dios. Como un padre orgulloso de sus hijos, Dios disfruta de manera especial viéndonos usar los talentos y habilidades que nos dio. Nos ha dado intencionalmente para su regocijo diferentes dones a cada uno. A algunas personas las ha creado para destacarse en lo atlético, a otras para ser más analíticas. Podemos tener capacidad para la mecánica, las matemáticas o la música, o para cualquiera de tantas otras habilidades. Al llevar a cabo estas actividades, podemos hacer que se dibuje una sonrisa en el rostro de Dios. La Escritura declara que Él ha formado a cada persona y ahora observa todo lo que hacemos. No podemos glorificar ni agradar a Dios cuando escondemos nuestras aptitudes o intentamos ser distintos de lo que somos. Solo puedes agradar a Dios si eres tú mismo. Cada vez que rechazas una parte de tu persona, desprecia la sabiduría y soberanía de Dios al crearte. Dios dice que no tenemos derecho a discutir con nuestro Creador. ¿Discute la vasija con su hacedor? ¿Disputa la arcilla con quien le da forma? En la película Carros de Fuego, el corredor olímpico Eric Liddell dice: creo que Dios me creó con un propósito, pero también me hizo veloz, y cuando corro, siento el placer de Dios. Más adelante agrega: si dejara de correr, lo estaría despreciando. Las aptitudes no espirituales no existen. Solo existe el uso indebido de ellas. Comienza a usar las tuyas para complacer a Dios. A Él también lo complace verte disfrutar su creación.
Te dio los ojos para que disfrutaras la belleza, los oídos para los sonidos y la música, el olfato y las papilas gustativas para los aromas y los sabores, y los nervios internos para el tacto. Cada circunstancia que disfrutemos se convertirá en un acto de adoración si le damos gracias a Dios por ella. En realidad, la Biblia dice que Dios nos provee de toda en abundancia para que lo disfrutemos. Dios incluso disfruta mirándote dormir. Todavía recuerdo la profunda satisfacción que me producía ver a mis hijos mientras dormían cuando eran pequeños. A veces llegamos a tener un día cargado de problemas con sus desobediencias, pero cuando dormían se veían satisfechos, seguros y tranquilos, mientras yo pensaba cuánto los amaba. Mis hijos no tenían que hacer nada para que yo los disfrutara. Los amaba tanto que me alegraba solo con mirarlos respirar. Mientras sus pequeños pechos subían y bajaban, sonreía. Y hasta alguna vez los ojos se me llenaron de lágrimas por el gozo que sentía. Mientras duermes, Dios te contempla con amor, porque tú fuiste idea suya. Nos ama a cada uno como si fuésemos la única persona en la tierra. Los padres no pretenden que sus hijos sean perfectos ni maduros para disfrutarlos. Los disfrutan durante todas las etapas del desarrollo. De la misma manera, Dios no espera que lleguemos a la madurez para comenzar a amarnos. Nos ama y disfruta en todas las etapas de nuestro desarrollo espiritual. Mientras crecías, tus maestros o padres pudieron haber sido desagradables. No supongas que Dios siente lo mismo por ti. Él sabe que eres incapaz de ser perfecto y sin pecado. La Biblia dice, bien sabe nuestro Dios cómo somos, bien sabe que somos polvo. Dios se fija en la actitud de tu corazón. ¿Cuál es tu deseo más íntimo? ¿Agradar a Dios? Pablo estaba empeñado en agradarle, ya fuera en su hogar, aquí o allá. Cuando vivimos a la luz de la eternidad, nuestro enfoque cambia. En lugar de plantearnos cuánto placer me proporciona la vida, llegamos a pensar, cuánto placer le proporciono a Dios con mi vida. Dios está buscando personas como Noé para el siglo XXI, personas dispuestas a vivir para agradarlo. Su palabra afirma, Dios desde el cielo mira a hombres y mujeres, busca a alguien inteligente que lo reconozca como Dios. ¿Agradar a Dios será la meta de tu vida? No hay nada que Dios no haga por quien se empeñe en alcanzar este objetivo. Pensando en mi propósito, día 9. Punto de reflexión. Dios sonríe cuando confío en Él. Versículo para recordar. El Señor se complace en los que lo adoran y confían en su amor. Salmo 147, versículo 11. Pregunta para considerar. Puesto que Dios sabe qué es lo mejor para mí, ¿en qué áreas de mi vida es que más necesito confiar en Él?